Mis más cordiales saludos. El que les habla es el Magíster Ender Matigninho. Y en esta oportunidad les voy a explicar un video tutorial sobre el uso del SPSS para el análisis de datos en una investigación educativa. Nosotros tenemos un diseño cuasi experimental en donde tenemos el grupo control y el grupo experimental, y donde se ha aplicado un pretest y un posttest. Acá nosotros tenemos los puntajes recolectados en los instrumentos de medición, tanto del pre y del post-test. Ingresamos al SPSS, nos aparece esta ventana y lo primero que vamos a definir son las variables. Entonces vamos acá a la vista de variables y la primera variable que vamos a definir es la variable del pretest. Le damos ese nombre, pretest, tipo numérico, no va a tener decimales, acá le cambiamos 0, acá la etiqueta, podría decir pretest, valor de ninguno, y como se trata de una variable cuantitativa, la medida es escala. Igual definimos una variable llamada posttest, sin decimales, la etiqueta es una descripción y la medida también va a ser escala. Es necesario, cuando trabajamos con un diseño cuasi experimental, trabajar también con una variable llamada grupo. Y la variable grupo nos va a permitir luego organizar los datos por el grupo experimental y control. Entonces acá vamos a valores y le damos, codificamos la variable valor 1, etiqueta control, añadir, y valor 2, etiqueta experimental, y añadimos. Entonces hemos ingresado esos dos valores, aceptamos, y la medida, como no se trata en realidad de una variable cuantitativa, le damos nominal. Ya lo siguiente que hay que hacer entonces es ingresar los puntajes. Vamos a la vista de datos, acá cada columna muestra una variable y recuerden que cada fila significa lo que estoy ingresando de un estudiante determinado. Entonces vamos a ingresar los datos del pretest y posttest para el grupo control primero. Entonces yo ya tengo los puntajes acá organizados. Entonces voy a copiar estos puntajes, ustedes lo tendrían que hacer de acuerdo a los datos que han recolectado. Entonces lo primero que ingresamos son los puntajes del grupo control. Tomen en cuenta de que el tamaño del grupo control es 31, por eso tenemos acá 31 filas. Y acá en grupo, nosotros tenemos que decirle de qué grupo se tratan estos estudiantes. Como hemos definido código 1 para el grupo control, entonces acá ingresamos en todos código 1. Esta variable nos va a permitir posteriormente organizar los resultados del análisis por grupo. Ya está. Entonces hasta ahí he ingresado los datos del grupo control. A partir de la fila 32, luego vamos a ingresar los datos del grupo experimental. Entonces acá estos son los puntajes del grupo experimental, tanto en el pre como el post test. También los voy a ingresar acá al SPSS. Entonces ingresamos los datos y ahora a partir de la fila 32 tenemos los datos o los puntajes del grupo experimental. De la misma manera tenemos que decir de qué grupo se trata. Entonces acá ingresamos el código 2, que significa que son del grupo experimental. Entonces tenemos un tamaño de muestra de 62 estudiantes, 31 en cada uno de los grupos. Estos son los datos que se han recolectado mediante los instrumentos del pretest y el posttest. Lo siguiente que hay que hacer, ¿no?, es de alguna manera agrupar
la variable de pretest y el posttest de tal manera que haya una especie de puntaje cualitativo, ¿no? Entonces, cuando tenemos, el ministerio define las calificaciones cualitativas en deficiente, regular, bueno, muy bueno. Entonces eso lo vamos a hacer. Entonces para cada uno de estos puntajes debe tener su, digamos, su calificación cualitativa. Entonces para hacer eso nosotros tenemos que ir a la opción transformar, voy al menú transformar y luego a agrupación visual. Entonces acá me pide cuáles son las variables para agrupar. Entonces yo selecciono acá el pretest, le doy continuar y me aparece esta ventana de agrupación visual. Entonces yo le doy clic acá a la lista de variables de pretest y voy a definir de alguna manera voy a agrupar la variable de acuerdo a ciertos intervalos. Entonces acá por defecto límites superiores incluidos menor o igual. Entonces acá donde dice superior le doy doble clic y este valor lo voy a cambiar por el límite máximo del primer intervalo, que es 10. De 0 a 10, en este caso se considera la nota calificativa de bajo. Acá escribo en etiqueta bajo. Y a continuación, en la siguiente fila, borro de nuevo superior. Y el siguiente límite sería 14. Menor o igual a 14 y mayor que 10 se considera regular. Luego la siguiente es menor o igual que 17 y mayor que 14 se considera bueno, y mayor que 17, de 18 a 20 se considera muy bueno. Entonces, una vez hecho eso, ya hemos definido cuáles son los intervalos y cómo se va a organizar cómo se va a agrupar la variable. Entonces acá le damos un nombre de variable agrupada, pretest agrupado, y acá pretest agrupado o categorizado, ¿no? Entonces acá lo voy a cambiar y lo voy a poner en la etiqueta categorizado. Y luego lo que queda es darle clic a aceptar. Una vez hecho eso, le clic a aceptar. Entonces dice que se va a crear una variable aceptar y se hizo una agrupación visual. Y entonces nosotros observamos acá unos códigos, pero lo que pasa es que no estamos viendo las etiquetas. Si voy al menú ver y le doy clic a etiquetas de valor, entonces aparecen las categorías para los puntajes. Entonces vemos que estas son las categorías para el pretest. Entonces acá abajo una nota de 5 le corresponde bajo, una nota de 12 corresponde regular, y así a cada uno de los puntajes se le ha asignado una determinada categoría. Entonces observamos que las categorías encontradas son bajo y regular, no tenemos la de bueno y muy bueno. Entonces hasta ahí es el primer video tutorial, luego seguimos con la siguiente parte.